que te buscan no se avergonzarán, nuevas fuerzas tendrán como el águila, todos los días en tu presencia. Existe un libro maravilloso que nos enseña muchas cosas. Se llama la Biblia. Y este libro es la palabra de Dios. Me enseña a no mentir. La palabra de Dios me enseña a ser feliz. Su palabra me enseña a amar a todos por igual. La Biblia es un manual de instrucciones que Dios nos dio. Es para ti y para mí. Enseña bien vivir. En ella hay poder de Dios. En ella encuentras salvación. La Biblia es un tesoro de su amor. Obedeces, su palabra es el mejor plan que hay. Obedeces, sublime voz escrita está. Obedecer la palabra que te guiará. Obedecer su palabra es lo mejor. En ella hay medicina, en ella hay salvación, en ella está el secreto para ser vencedor. En ella hay medicina, en ella hay salvación. Solo en la Biblia es donde escrita está la palabra de Dios. Obedeces, la palabra es el mejor plan que hay. Obedeces, la sublime voz escrita está. Obedecer la palabra que te guiará. Obedecer su palabra es lo mejor. Obedeces, su palabra es el mejor plan que hay. Obedeces, sublime voz escrita está. Obedecer la palabra que te guiará. Obedecer su palabra es lo mejor. Obedecer su palabra es lo mejor. Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar un domingo más para estudiar su palabra por este hermoso día. Gracias al Señor porque Él nos ha cuidado durante la semana y ha estado con nosotros siempre. Vamos a comenzar entonces, en primer lugar, hablando con Dios a través de la oración. Así que les invito ahí donde están a que junto a su familia, con quien esté, cierre sus ojitos y hablemos con Dios. Amado Señor, gracias queremos darle por este día hermoso que nos ha dado. Gracias Señor porque usted ha cuidado de nosotros durante la semana y gracias también Señor porque usted nos habla a través de su palabra y cada domingo nos enseña algo nuevo para nuestras vidas. Te pedimos Señor que en esta mañana podamos estar con nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto a escuchar el mensaje que usted tiene para nosotros y la enseñanza que quiere que atesoremos en nuestro corazón. Gracias Señor, bendiga a cada uno de los niños que está escuchando, a sus familias y a cada hermano que pueda estar viendo también las visitas. Le rogamos Señor que usted les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Niños,
¿Se acuerdan que vimos la clase anterior? Sí, vimos las advertencias que Dios le dio al faraón para que dejara ir a su pueblo. ¿Se acuerdan cuáles eran las 9 plagas que vimos? Sí, la plaga de sangre, las ranas, los piojos, las moscas, las muertes del ganado, las úlceras, los granizos, las langostas y las tinieblas. ¿Quieren saber cómo continúa esta historia? Pongan mucha atención a la última plaga. Nuestra lección del día de hoy empieza con la 10ª plaga. Era la peor plaga de todas. Era la última oportunidad que tenía el faraón. Era la última advertencia. Veamos lo que pasó. Dios le había advertido a Moisés de la 10ª y última plaga, la cual hará que el faraón deje ir al pueblo de Dios. Moisés le dijo al faraón: si no aceptas dejar en libertad al pueblo de Dios, morirá el hijo mayor de todas las familias de los egipcios, sean personas pobres o ricas, libres o esclavas. Y también moriría la primera cría de todos los animales de los egipcios. Sin embargo, los hijos de las familias de Israel estarían a salvo. El faraón decidió no creer en el poder de Dios. Cerró su mente y su corazón y dijo: esto no va a suceder nunca, porque yo soy el rey de Egipto. ¡Sal de aquí!, le dijo a Moisés. Estás advertido, faraón. Podías evitar todo esto. Solo tienes que dejar ir al pueblo de Dios, le dijo Moisés. Largo de aquí, dijo faraón. Y Moisés se alejó. El pueblo de Israel tenía miedo de esta última plaga. Cuando oyeron lo que Dios iba a hacer, se preguntaban: ¿cómo vamos a estar a salvo? Moisés les dijo: si todos obedecemos lo que Dios nos mandó a hacer, Él nos protegerá. Moisés y Aarón también explicaron todo lo que Dios les indicó. Todos debían tomar un cordero limpio y pintar el marco de la puerta de sus casas con la sangre de ese cordero, que luego se comerían. Así, cuando el ángel de la muerte pase por Egipto, sabrá cuáles casas debe dejar a salvo. De este modo, sabrá dónde vive el pueblo de Israel y quién obedeció. La noche de la última plaga se llamó Pascua. Moisés y Aarón le dijeron al pueblo que debían recordar esa noche. Harán fiesta comiendo el cordero y pan sin levadura, y deberán contarles esta historia de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel a todas las generaciones. A la medianoche, el ángel de la muerte se llevó a todos los primogénitos de la familia de los egipcios, pero no entró en las casas marcadas con sangre. En esa noche hubo gran lamento en todo Egipto. Cuando el faraón se enteró que su hijo murió, no tuvo más remedio e hizo llamar a Moisés y Aarón. «Váyanse», les dijo el faraón, «lárguense de mi tierra y vayan a servir a su Dios como habían dicho. Lleven todas sus pertenencias y no vuelvan nunca más». El pueblo egipcio, por su parte, les regalaba objetos valiosos a los israelitas para que se fueran luego y abandonaran Egipto lo más pronto posible, porque decían: si ellos se quedan aquí, podemos darnos por muertos. Después de 400 años que el pueblo de Dios estuvo en Egipto y esclavizado, Israel finalmente se marchó.
El faraón, por su parte, se sentía tan frustrado y humillado y decidió no quedarse de brazos cruzados. ¿Quieren saber qué sucedió? En la próxima clase veremos qué pasó. El versículo del día de hoy se encuentra en Proverbios 28:14 y dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Repitámoslo todos juntos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28:14. Por su desobediencia, el faraón sufrió e hizo sufrir a su pueblo. Él endureció su corazón y no quiso obedecer inmediatamente a Dios. La palabra del Señor nos advierte qué debemos hacer. Si nosotros somos obedientes a Él, seremos bendecidos. ¿Recuerdan lo que dice el versículo del día de hoy? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Feliz el hombre, feliz el niño, feliz todo aquel que teme a Dios. Pero no es un temor de tenerle miedo, es un temor de respeto y obediencia a Dios. Dios quiere que seamos obedientes. Recuerden, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña qué debemos hacer y qué no. ¿Debemos ser obedientes o debemos ser desobedientes como el faraón y sufrir todo lo que él y su pueblo sufrió? ¿No es cierto? El Señor no quiere que nosotros suframos, pero sí quiere que seamos obedientes. Que el Señor nos ayude a ser obedientes y hagamos todo lo que a Él le agrada, todo lo correcto, todo lo bueno, para que podamos vivir bien y felices. Que el Señor nos bendiga. Niños, les invito a que ahí donde estén puedan cerrar sus ojos porque vamos a orar para finalizar esta clase de escuela dominical. Querido Dios, le damos gracias por este día, por esta clase de escuela dominical. Queremos pedirle que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que usted nos ayude a ponerla en práctica, que nos ayude a ser obedientes a usted primeramente, Dios, también a nuestros padres, a nuestros maestros, quizás a nuestros hermanos mayores. Ayúdenos a cumplir con lo que dice su palabra. Le pedimos que usted nos bendiga, que nos ayude a poder conectarnos el próximo domingo para seguir aprendiendo cada día más de usted. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el próximo domingo, niños. Que el Señor les bendiga. ¡Chao! Los que te buscan no se avergonzarán, nuevas fuerzas tendrán como el águila, todos los días en tu presencia. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. No compitas contra Dios, Él te vencerá, porque su fuerza es muy grande, más que un gran elefante. Así que escucha y obedece a su voz. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. No compitas contra Dios, Él te vencerá, porque su
Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Quiero mi vida
Les saludo en el nombre del Señor, saludando a todos los hermanos de la escuela dominical, pero también a las visitas que nos acompañan este día. Queremos dar gracias al Señor por tener esta posibilidad de seguir conectados a través de la escuela dominical, a través de una serie de estudios desde la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua. Si hay visita también le damos la bienvenida, pero antes también queremos agradecer el esfuerzo que está haciendo las maestras para realizar la escuela dominical primero de los niños. Que el Señor siga bendiciendo a nuestros niños, también a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, pero este es el minuto ya de nuestra escuela dominical. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que abra nuestro entendimiento, que nos dé este interés por estudiar de su palabra. Entonces lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Padre Celestial, agradecemos, Señor, esta mañana tu compañía, agradecemos que tú, Padre Santo, nos des la oportunidad de estudiar de tu palabra. Bendice a los maestros, Señor, bendice también a los alumnos, a las visitas, cubre tú las necesidades, Señor, que solo tú puedes conocer. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando de tu palabra. En el nombre de Jesús bendecimos nuestra escuela dominical. Amén. Agradecemos al Señor entonces. Recuerde que ya estamos en un nuevo estudio. Hoy día nos corresponde la lección número 6, que tiene que ver con la rebelión de Saúl y el rechazo de Dios. Aquí hay dos palabras muy interesantes que las vamos a ir desarrollando como idea en este estudio. Agradecer el esfuerzo que hacen todos. Recuerden que en una escuela mínimo debiéramos tener un lápiz y un cuaderno. Así es que yo les invito a que ustedes traten de tener esa costumbre de ir anotando, registrando versículos, nuevas ideas y también todo lo que estamos aprendiendo como escuela dominical. Ya en este sexto estudio, recuerden que el estudio tiene que ver con el libro de Primera y Segunda de Samuel y son 13 estudios, por lo tanto nosotros hoy día ya estamos en el número 6. Este es el libro que estamos leyendo y más bien que estamos estudiando, que tiene que ver con el gobierno divino en manos humanas, el liderazgo del pueblo de Dios en Primera y Segunda de Samuel. Entonces, en esta lección número 6, hoy día vamos, que se titula La rebelión de Saúl y el rechazo de Dios. Vamos a ver la causa y el efecto, ¿cierto? La rebelión causa el rechazo de Dios. Y vamos a definir entonces qué es lo que es rebelión. Rebelión es el acto de resistencia, es oponerse a una autoridad y también es una obstinación en exceso en algunas ocasiones. Segunda palabra muy interesante en el título de la lección de hoy día, rechazo. Rechazo es repudiar una acción o algo, es censurar algo, es apartar, expulsar, alejar. Eso está relacionado con el rechazo. Pero aquí no solo es el rechazo así nomás, es el rechazo de Dios. ¿A qué? A la rebelión del ser humano, a la rebelión del Hijo. Hoy día lo vamos a ver a través del estudio de el rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel. Importante ese dato. Y ya estamos estudiando, hoy día nos correspondería estudiar Primera de Samuel 15 del 17 al 28 para que ustedes puedan buscar en sus Biblias. Andar por el camino de la rebelión es muy peligroso. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, pero también tendrían que estar de acuerdo que andar en el camino de la rebelión es una decisión también personal, porque uno podría decir, la persona con la que me estoy juntando, al grupo que estoy perteneciendo, son muy influyentes en mí, pero finalmente eres tú quien toma una decisión de seguir a Dios de manera correcta, de manera verdadera o apartarte, pero cuando tú te rebelas contra la voluntad de Dios, cuando nos rebelamos contra los mandatos de Dios, cuando nos rebelamos contra las ordenanzas de Dios, Dios nos rechaza. ¿Por qué? Porque Dios no ama el pecado, no ama la desobediencia de sus hijos. Por lo tanto, andar en el camino de la rebeldía es y resulta muy peligroso, ¿cierto? Aun cuando es una decisión personal. Andar en rebelión es perder privilegios divinos, privilegios que tenemos en el estatus de hijos. Ahora, ¿cómo logramos ser hijos de Dios? Logramos ser hijos de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando aceptamos que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador y que su sangre derramada en el Calvario limpia todos mis pecados, yo tengo esta experiencia nueva de conversión. Si tú que eres visita aún no has
vivido esa experiencia de transformación, de conversión, del nuevo nacimiento, yo te invito a que dobles tu rodilla y entres en una intimidad con Dios. Y si necesitas ayuda, acércate a la persona que te invita a participar de esta escuela dominical. Somos una iglesia que está ubicada en Rancagua, somos la iglesia Nuevo Amanecer. No nos podemos reunir en este momento físicamente, pero nos estamos reuniendo así a través de las redes sociales, a través de estas maneras, que agradecemos mucho a Dios. También destacar el trabajo que están haciendo las hermanas, como lo decíamos al principio, de los niños, pero también el trabajo que permite que todas estas clases puedan llegar a nuestros hogares. Entonces, si sabes quién te invitó, dile a esa persona: sabes que yo necesito, yo he escuchado del Señor Jesucristo, yo quiero tener un cambio radical en mi vida. Y el Señor, lo más maravilloso, que el Señor limpia nuestros pecados, limpia nuestras conductas, nos perdona, nos lava y nos hace nuevas criaturas. ¿Para qué? Para hablar de su palabra, para comunicarles a otros, para hablar de su amor que es eterno, y no nos da solamente salvación, sino que recibimos salvación y vida eterna, una vida con contenido, una vida realmente que tiene proyección eterna. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermano. Bueno, entonces, andar en este camino de la rebelión es perder estos privilegios como hijos de Dios. El orgullo también está relacionado con la rebelión y lo vamos a ir desarrollando varias de estas ideas. El pecado nos hace tener conductas de independencia frente a Dios, o sea, cuando yo no necesito a Dios, ¿cierto? No necesito seguir sus instrucciones, no necesito seguir lo que el Señor nos va enseñando a través de su palabra, porque eso también es muy importante. Nuestra escuela dominical, nuestra iglesia bautista Nuevo Amanecer, todas las lecciones, todo lo que compartimos, lo que enseñamos, todo está basado en la palabra de Dios, en la Biblia. No hay nada inventado. Lo hemos dicho más de alguna oportunidad. Cuando tú te tienes que congregar, porque hoy día no necesariamente tenemos que estar en Rancagua para escuchar esta escuela dominical, eso lo hace la maravilla de la tecnología, pero si necesitas buscar un lugar para congregarte, para conocer más estudios de la palabra del Señor, que sea todo basado 100% en la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos dejó como un instructivo, como este manual de convivencia para aprender, para crecer, porque la palabra realmente nos va nutriendo espiritualmente. Pues sigamos con la idea. Cuando nosotros decidimos este camino del pecado, esto nos hace tener conductas de independencia, como decíamos, frente a Dios, y Dios necesita que sus hijos sean obedientes, que seamos hijos que nos sometemos a su soberanía, que nos sometemos a su voluntad. Además, el orgullo nos convierte en enemigos de Dios. Vamos a recordar en Isaías 14, 12, 13 y 14, cuando uno se niega a someterse y a servir al Creador. Dice: debemos estar atentos a este pecado, ya que es determinante para caer en rebelión. El pecado de la desobediencia, la ausencia de humildad, la ausencia de sumisión y la ausencia de obediencia no nos permite cultivar estos valores que son los que se necesitan, que vendría a ser como el antídoto. La sumisión, la obediencia y la humildad vienen a ser el antídoto para el pecado, y de esa manera nosotros vamos a tener siempre una disposición al servicio. Debemos estar, queridos hermanos, queridos amigos, atentos a la voz de Dios, atentos que cuando el orgullo quisiera dominar nuestro corazón, nuestras conductas, vamos a caer en esta rebelión, y finalmente la rebelión, ¿verdad?, es lo que Dios rechaza. Bueno, vamos a leer en Primera de Samuel, que es donde está el estudio de hoy día, de Primera de Samuel 15, de los versículos 17 al 28. Voy a dar lectura en el nombre del Señor a estos versículos. Primera de Samuel 15, desde el 17 hasta el 28. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Le está hablando a Saúl. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalac y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Que el Señor bendiga su palabra, y vamos a ir entonces a relacionar este texto con el título de la lección de hoy día. Recordemos: la rebelión de Saúl y el rechazo de Dios. Importante también, hermanos, seguir estos estudios para poder ir entendiendo finalmente primera y segunda de Samuel. Estudiaremos entonces como ejemplo de rebelión, esta vez al rey Saúl. Este rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, que partió su reinado muy joven y reinó por muchos años. Pero aún así, que nosotros tengamos mucho tiempo sirviendo al Señor, 5, 10, 20, 30, 40 años, no nos permite, no nos da el derecho de fallarle al Señor, ni de desobediencia, ni de pecado, porque Dios rechaza el pecado. La Biblia nos enseña que hay castigo divino, ¿cierto? Hay un rechazo para quien anda en el camino de la rebelión o en el camino de la desobediencia. En Números 20:24, si quieres anotar en tu cuaderno, que espero que sí lo tengas, así que vayas anotando con ojalá dos colores, siempre digo yo. Tenemos en Números 20:24. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Aarón muere en el monte de Hor. Recordemos parte de la historia. Y aquí hemos leído, ¿cierto?, la palabra hijos, dice, por cuanto fuiste rebelde a mis mandamientos. Eso es Antiguo Testamento. Veamos en el Nuevo Testamento citas bíblicas donde encontramos acciones de hijos que se van rebelando contra Dios. En 1 Timoteo 1:9 hay una advertencia. Dice: la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Entonces, aquí tenemos esta desobediencia, cómo hace que nos separemos, nos desvinculemos de Dios, pero es el acto de la desobediencia, es el acto de la rebelión, lo que realmente Dios rechaza. La rebelión, como ya vimos, queridos hermanos, es un acto de resistencia, es oponerse a la autoridad, como le dijimos al inicio del estudio, y en algunas ocasiones puede llegar a ser hasta una obstinación, ¿cierto?, en exceso. La Biblia nos insta a no rebelarnos, ni con los padres, ni con los líderes, ni con las leyes, ni con las autoridades. En Jeremías 3:22, también lo puedes anotar, leemos lo siguiente. Esto es la palabra del Señor, Antiguo Testamento, Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Reconocer quién es Dios siempre es muy importante, así como
dice la palabra que acabamos de leer, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Estamos reconociendo. Hay un acto finalmente en este versículo de Jeremías 3:22 de decisión personal, acercarse, porque dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Entonces nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a leer la palabra de Dios, aprender a entenderla, pero por sobre todas las cosas a obedecerla. ¿Para qué? Para no caer en rebelión, y al no caer en rebelión no estaremos siendo rechazados por Dios. En el caso de Israel, del pueblo de Israel, la Biblia señala como hijos rebeldes que escogieron el mal para llevar una decisión, por decisión personal, unas vidas de pecado. Vamos a leer, para entender este comentario, en Oseas 4:16, dice, Israel es comparado a una vaca rebelde, ¿ya? Y dice así en Oseas 4:16, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Queda una pregunta, ¿cierto? El comentario bíblico dice que debido a esta rebeldía, Dios no quiso tener más a Israel como en un corral, en el sentido de protección, de cuidarlos, ¿cierto? Y los dejó en un desierto amplio, que tomaran el camino, la decisión que quisieran. Hoy día, hermanos, también nosotros tenemos la posibilidad de mantenernos en este corral seguros, como ovejas, con el pastor que nos cuida y que incluso ha dado su vida por nosotros, o también la puerta se abre cuando uno quiere salir, ya no quiere estar sometido, no quiere obedecer, y caemos en estos actos de rebeldía. Entonces, eso es fuerte, ¿verdad? Que nos compararan, que al parecer como un novillo, un animal, ¿cierto? Indómito, que se aparta así, porque ya no hay capacidad de dominarlo. Que Dios nos libre de tener esta actitud, de decir, yo hago lo que quiero, voy donde quiero, me mando solo. Porque realmente nosotros tenemos un Dios a quien servimos, a quien obedecemos. Que el Señor nos dé espíritu de obediencia, nos dé este deseo de servirlo con amor, pero por sobre todas las cosas, con mucha humildad. En el Antiguo Testamento, un hijo rebelde es aquel siervo de Dios, ¿verdad? A eso se refiere, que retorna a las más horribles prácticas pecaminosas, incluso la adoración a ídolos. ¿Qué es importante? Entender que al recibir a Cristo como Señor, como Salvador de la vida, Él nos da esta nueva vida, es una experiencia de conversión, del nuevo nacimiento. Esta es una expresión usada en la Biblia. Nacemos de nuevo, dejamos el viejo hombre, la vieja mujer atrás y somos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para la obediencia a nuestro Padre Celestial, para servirlo, para trabajar por Él y para ser sencillos y humildes de corazón. Esta nueva vida que el Señor nos da, ¿cierto? Este nuevo nacimiento significa que el cristiano no puede vivir en la práctica de la rebelión. O sea, si he nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si lo hiciéramos, si nos permitiéramos volver a estas prácticas antiguas, a lo mejor de la mentira, del engaño, de no orar, de no compartir, de no alabar al Señor, este viejo hombre vuelve a reinar en el corazón. Está atento, el viejo hombre así no muere. Somos nuevas criaturas, pero siempre está atento para intentar reinar en el corazón. Mire lo que dice en 2 de Corintios 5:17. Aquí tenemos una nueva cita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso tiene que entrar en el corazón, tiene que entrar en la mente. Si somos nuevas criaturas, el Señor hace todo de nuevo, ¿ya? Así que el Señor nos bendiga y nos permita seguir creciendo como hijos, valorando el Padre Celestial que tenemos y el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo nos enseña sobre la muerte del pecado. En Romanos 6, 22 y 23 dice así, otra cita bíblica, Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna.
Y el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero, o más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un texto maravilloso, una promesa que tú puedes hacer realidad en tu vida. La actitud del cristiano frente a las autoridades. Veamos, porque recuerde que estamos viendo la rebeldía en la persona de Saúl, pero también estamos aprendiendo cómo nosotros no debemos caer en estos actos de rebeldía. ¿Cómo debemos ser como cristianos frente a las autoridades? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Aquí se podría encontrar una excusa o una razón para rebelarse frente a la autoridad en todo tiempo, ¿ya? Dios nos enseña a respetar las autoridades. Debemos orar por las autoridades, por sus roles decisivos frente a muchas situaciones. Y voy a leer en 1 de Timoteo 2, 1 y 2, y viene de luego un comentario que seguramente uno está pensando que hay autoridades y autoridades. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. En 1 de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué podríamos pensar? Que por algunas autoridades, ahora, cuando yo hablo de autoridades, nosotros hasta en el mundo laboral tenemos siempre una persona que está sobre nosotros, ¿no? Y a veces nosotros mismos ocupamos cargos donde somos autoridad y tenemos también hacia abajo, en un organigrama, personas que dependen de nuestras funciones, de nuestros cargos, ¿no? Entonces, que ahí qué importante saber que alguien está orando por uno, pero nosotros tenemos que orar, como dice la palabra, con todo ruego, con petición. Entonces, no debemos usar opiniones con palabras indecorosas, porque efectivamente hay autoridades que sí se equivocan, que sí legislan mal, que sí prometieron y no cumplieron, pero eso no nos da a nosotros una oportunidad ni una excusa para usar palabras indecorosas o participar de motines o exposiciones en redes sociales. Nosotros tenemos que mantener siempre este perfil de hijo de Dios, tranquilo, reposado, confiado, que ora por sus autoridades, que le pide a Dios, ¿verdad?, que tengan más capacidad intelectual, mejores maneras de legislar, que favorezcan a todas las personas, no solo a los cristianos, ¿cierto?, a la sociedad en general. Queremos sociedades más justas, pero también entendemos que mientras seamos dirigidos por seres humanos, siempre van a haber falencias, ¿no? Ahora, el verdadero cristiano cuida su testimonio de palabra, de opinión, trabaja en este testimonio cada día. No es que uno dice, yo soy cristiano y ya tengo un testimonio. Yo trabajo y me esfuerzo cada día por dar un buen testimonio, porque depende de mi testimonio, es como van a hablar también de Dios y de otros hermanos cristianos. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, mide sus palabras, no deja que en su corazón se aniden o se guarden malos sentimientos. Y vamos a leer un texto que nos habla de esto, lo que yo voy guardando en mi corazón. Cuando uno está muy lleno de rabia, muy lleno de enojo, no dejes que se acumule ese enojo. Entrégale esa carga al Señor. En Mateo 12, 34, una parte dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda ahí, esa rabia, ese enojo, que uno dice, hoy se me salió este comentario. No permitas que en tu corazón se guarde esto. Guarda en tu corazón el agradecimiento por la vida, el agradecimiento a Dios por haber puesto sus ojos de misericordia y su amor expresado en la persona de Jesucristo para salvarnos y darnos salvación y vida eterna. Piensa todo lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. En el Mateo 12:37, luego habíamos leído una parte del 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Salen esas palabras. Y en el 37 dice, porque todas tus palabras serán justificadas. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿uno lo dijo o no lo dijo? Bueno, la rebeldía, veámosla en este primer rey de Israel, en Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Primero, no cumplió con la orden divina. Había recibido una orden de Jehová de terminar, ¿verdad?, con todos los amalecitas, y por orden expresa de Dios, Samuel ordenó a Saúl, recuerden que Samuel es un profeta, y que terminara con todos los amalecitas,
No dijo salva a algunos, son todos, debido a los pecados sin límites que tenía este pueblo. En Deuteronomio 25, 18, la segunda parte de este versículo, leemos lo siguiente. La orden de Dios era la siguiente: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Había una orden y todo debía ser exterminado. Era una orden tremenda. Era una orden de verdad que uno a lo mejor no la entiende hoy día. Pero también está pasando que el nivel de pecado, que ya no había límite, lo horrible que estaba pasando en la actitud, la conducta humana, tenía, ¿verdad? Que Dios tuvo con el dolor, seguramente como padre, la orden era exterminarlos a todo y todo. Los corrales, el ganado, las ovejas, los bienes, todo. Entonces leemos en 1 Samuel 15, 10 y 11, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mire qué fuerte esto, qué triste. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Que ojalá nunca Dios tenga que decir: me pesa haber puesto a este hombre, a esta mujer en este cargo, en el liderazgo, en la iglesia, en el barrio, en la junta de vecinos. Que Dios nunca tenga que decir eso a nosotros, ¿no? Que sería muy triste, pero por eso tenemos que trabajar diariamente en ser hijos no rebeldes, para no tener que sufrir el rechazo de Dios. Finalmente, el rey Saúl debía destruir todo para erradicar el mal, para erradicar el pecado, para evitar que se esparciera cada vez más. Y nada se debía apartar o guardar. Solo había una advertencia: si encontraban oro, plata, hierro, serían consagrados a Dios. Y por ejemplo, él, en este caso Saúl, él decidió, después de haber recibido la orden, haberla escuchado, él decidió no destruir todo el rebaño, perdonó incluso la vida del rey Agag. Y esa no era su instrucción. Entonces, por eso que en 1 Samuel 15, 11 dice: Jehová, dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Lamento haberlo puesto, ¿no? Con todo esto, Dios lamentó haber ordenado a Saúl como este primer rey de Israel. Resumamos entonces dos razones por las que Dios abandona o por las que Dios rechaza al hombre. Cuando digo hombre, hombre o mujer. 1. Saúl dejó de seguir y de cumplir la voluntad de Dios. Eso también nos podría pasar a nosotros, ¿verdad? Que hoy tú y yo no dejemos nunca de seguir y cumplir la voluntad de Dios. Que pareciera que cada día se hace más difícil, que cada día parecemos más antiguos en nuestro pensamiento, más retrógrados. Así se habla de los cristianos. Pero la palabra de Dios dice que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra. Dice: cielos y tierras pasarán. Más la palabra de Dios nunca pasará, porque la palabra de Dios es eterna. Amén. Yo parece que escuchara a mis hermanos de la clase y de la iglesia No Amanecer decir amén, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo primero, ¿cierto? Estamos hablando de razones por las cuales Dios rechaza al hombre. Incluso este hombre que es su hijo, cuando el hijo, ¿verdad?, decide no cumplir más la voluntad de Dios, que es lo que le pasó a Saúl. La segunda razón, que Dios definitivamente no tolera el pecado. Y si Dios no tolera el pecado y nosotros como hijos aprendemos del Padre, yo tampoco tengo que tolerar el pecado. Mi pecado primero, mi falta, y también tú no debes tolerar el pecado. Saúl, por lo tanto, no podía seguir dirigiendo al pueblo. Ya no tenía las condiciones. Es la manera de rechazar Dios en la rebelión de Saúl fue: ya no puede seguir, ¿verdad?, en la cabeza dirigiendo como rey el pueblo de Israel. Entonces, la desobediencia, mire esta palabra, la terquedad, la rebelión, la falta de humildad, la falta de sumisión provocan la ira de Dios. La ira de Dios. Que Dios nos libre
¿verdad? De nosotros provocar a Dios con nuestra conducta inadecuada, con nuestros pecados, con decir, ay, sí, ¿quién no hace eso? No nos preocupemos si lo otro lo hace. Esforcémonos porque es un trabajo diario. No es una tarea fácil, pero es un trabajo diario, es un trabajo que es una conducta finalmente que agrada a Dios y también nos agrada a nosotros. También tú logras dormir, pasar el día, decir gracias Señor por este día, gracias por todas las oportunidades que tú nos diste. Dios se agrada de la obediencia, Dios se agrada de todo lo que está establecido y se cumple en las Escrituras. Para eso tenemos la Biblia, por eso es como este manual de convivencia. Ahora, había un versículo que dice, más que sacrificios, más que construir grandes templos, más que entonar una bella alabanza, como las que ya hemos escuchado hoy día, que seguramente escucharemos también al término de la escuela dominical. Eso es muy importante, es importante, pero Dios quiere por sobre todas las cosas hijos obedientes. Los sacrificios de Dios, dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, lo valora. Primera de Samuel 15, 23, releo, que es parte de los versículos que leímos hoy día, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos o idolatría la obstinación. La idolatría es un engaño. Los ídolos no escuchan, no tienen poder, no responden. Es un enceguecimiento creer del hombre, pensar que los ídolos escuchan y conceden favores. ¿Ya? Estoy hablando de ídolos, pequeños dioses, con minúscula. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que puede estar presente aquí en tu hogar, en tu vida y en la mía. Y en todo, no solo en todo este planeta, Él está como creador del universo, incluso de aquello que el hombre no ha podido descubrir, que no ha podido conocer. Ese es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces, la idolatría también es algo que se rechaza. Hoy día es fácil caer en esto, ¿no? En estas pequeñas tentaciones, pequeñas conductas de seguir ídolos, de escuchar qué es lo que dice, cuál es el consejo para hoy, cuál es el color para hoy, cuál es el número, la numerología. Son corrientes que están tomando mucha fuerza también. Con el reconocimiento de los ídolos, cuando se logra reconocer un ídolo, tú estás negando la autoridad de Dios y el poder de Dios. La estás negando. No hay otro poder fuera de Dios. Aquí nos enseña que nadie que ponga su fe en los ídolos puede agradar a Dios. Nadie que ponga su fe en las adivinaciones puede agradar a Dios. Nadie que intente robar el lugar de la gloria de Dios. Creer que alguien puede conocer el futuro que no sea Dios es una mentira. El futuro solamente le pertenece a Dios. Entonces, cuando incluso hay personas que dicen esto te va a pasar, porque mira, esto lo veo en tu cara, lo veo en tu mano, lo veo en la oreja, lo veo, no sé, en los números, lo que sea, en las cartas, eso es una arrogancia, porque solo Dios conoce lo que viene en los próximos 5 minutos, en los próximos 5 días, en los próximos 5 años. Dios es el Dios de la vida y Él conoce lo que viene más adelante. Solo Dios conoce, hermanos, lo que viene. Solo Dios, y por eso que Dios nos pide que seamos obedientes cuando a veces estamos esperando respuestas a oraciones, que lo hemos hablado en otra escuela dominical, porque a veces uno dice, yo estoy esperando hace una semana un trabajo. Estoy esperando hace un mes que el Señor responda un trámite. Estoy esperando hace 2 meses a lo mejor un resultado de un examen médico de salud. Y así estamos impacientes. ¿Qué pasa cuando tienes que esperar no 2 meses, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años? Que el Señor nos dé la paciencia, la fortaleza. Confía plenamente en Dios. Como Dios conoce lo que viene, esos tiempos son diferentes. Pero la voluntad de Dios es perfecta, el tiempo de Dios es perfecto y tenemos que seguir confiando, aferrados firmemente en Dios. Confianza en que la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es sagrada.
Bueno, ya estamos casi terminando. Dice, Saúl quiso poner sus propias reglas en las órdenes emanadas desde Dios, ¿ya? Él no obedeció y Dios no comparte ni da la gloria de él a nadie. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Mire qué maravillosa la palabra, que a veces uno dice, ¿dónde puede haber un texto para explicarle a una persona que no tiene que adorar una escultura hecha por manos de hombre? Bueno, en Isaías 42:8 acabamos de leer esta palabra firme y clara de Dios. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El estudio señala, también aquí en el estudio de hoy día, señala Lutero con esta expresión que me pareció bien interesante rescatarla para compartirla con ustedes, queridos hermanos y amigos. Delante de la palabra de Dios es que tengo que rendirme. Ninguno de nosotros nunca puede ni debe querer imponer su voluntad delante de las órdenes de Dios. Ni lo intentemos, ¿ya? Por último, veremos entonces, a la luz de lo leído y estudiado en esta mañana, Saúl, dice, fue un líder sin criterios. No sabía esperar, fue impaciente, ¿ya? Por eso que fue un rey rechazado y quitado del reinado. La invitación es que no nos anticipemos nosotros, que no nos desesperemos, que el tiempo de Dios es perfecto, queridos hermanos. Primera de Samuel 13:13 dice así, dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, le pesó el reino y después viene la muerte de Saúl. Esta historia de Saúl nos enseña que debemos obedecer a Dios, a sus designios y servirlo con todo el corazón. De todo corazón. Dios Padre quiere y conoce lo mejor para ti, lo mejor para mí. No dudes nunca de eso. Y ya para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? 2-3 minutos. Dice así de la lección número 6. Recuerde, la rebelión de Saúl y el rechazo de Dios fue la lección de hoy día. Lo primero, que la rebelión es un acto de resistencia, es oponerse a la autoridad y es hacer las cosas bajo mis reglas, sin escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, hay consecuencias y una de las consecuencias es el rechazo de Dios. Segunda idea que desarrollamos hoy día. El cristiano no puede vivir en la práctica de la rebelión. Que Cristo Jesús no nos dio salvación y vida eterna por nada, ¿no? Él derramó su sangre en la cruz y nosotros tenemos que obedecer a su palabra. ¿Y por qué los amalecitas tenían que ser destruidos? Porque habían amado y practicado el pecado, perdiendo el temor a Dios y estaban bajo el juicio divino. Llevemos una vida en obediencia, amados hermanos. Que sea Dios con su luz iluminando cada paso, cada palabra, cada pensamiento, cada plan, cada anhelo. Cultivemos la paciencia, la fe absoluta en Dios. La próxima semana viene el estudio número 7 y ahí vamos a estudiar al rey David, un rey con unas cualidades muy diferentes a Saúl. Yo los invito a que no nos perdamos esta lección. Va a estar nuestro hermano Alejandro Riveros dirigiéndonos en este estudio. David dice el ungido, el rey ungido. Y que Dios nos ayude a ser fieles, obedientes, sumisos. Y voy a leer el Salmo 103, que lo tengo aquí separado, porque creo que nos vamos a ir agradeciendo al Señor con esta lectura de estos versículos. Voy a dar lectura en el nombre del Señor al Salmo 103 del 1 al 4. Y dice así la palabra hermosa del Señor para terminar esta escuela dominical. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Y no olvide que hoy día también tenemos el culto de adoración al Señor a las 19 horas.
justicia en tu mirar. Tu ley es mi herencia para siempre. Mi corazón afirmo solo en ti. Dios, calma mi ansiedad por revelarme. Mi voluntad hoy rindo ante tu amor. Oh Dios, eres mi Dios, por siempre te alabaré. Oh Dios, eres mi Dios, por siempre te alabaré. En toda la creación veo límite, pero tus mandamientos son sin fin. Así que en tu palabra yo descanso, cuando sale hasta que se pone el sol. Todos tus caminos son perfectos,